darles nuevamente la más cordial bienvenida a las expositoras de esta tarde. Procedo a presentar a doña Catalina y de seguido a doña Verónica. La licenciada Ana Catalina Campos Ramírez es jueza de tránsito en el segundo circuito judicial de San José, actualmente en la escuela judicial como facilitadora del aprendizaje. Y ha sido jueza en ese juzgado desde el 2005 hasta la actualidad. También ha trabajado en otros despachos en materia de tránsito como Heredia, Cartago, el primer circuito judicial de San José, además de en otras jurisdicciones como lo es el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela y el Juzgado Contravencional del segundo circuito judicial de la zona atlántica. Dentro de sus estudios se encuentra una licenciatura en Derecho y además los estudios generales del inicio del programa de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Entre otras actividades, es integrante de la Comisión Interinstitucional de Tránsito desde 2003 a la actualidad, facilitadora de la Escuela Judicial, además que ha gestionado y diligenciado el tema de los procesos por accidentes de tránsito, la dinámica del accidente y la valoración probatoria como actividades académicas. Bienvenida, licenciada Ana Catalina. También procedo a presentar a la licenciada Verónica Obando Hidalgo, quien es jueza penal 3 en el Juzgado Penal de San José. Ella cuenta con una licenciatura en Derecho en la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee un posgrado en Derecho Penal de la Universidad Internacional de las Américas. Está certificada como mediadora y conciliadora por parte del Centro, el CAM de San José del Colegio de Abogados. Asimismo, tiene formación en justicia restaurativa por parte de la Escuela Judicial. Dentro de su experiencia, desde 2012 hasta la actualidad se ha desempeñado como jueza penal 3, esto es en el Juzgado Penal de San José. Ambas pues tienen gran experiencia en estos temas y pues para nosotros es un gran honor contar con ellas como expositoras esta tarde. Entonces, darles la más cordial bienvenida. De momento iniciaremos con doña Ana Catalina con su ponencia, vendrá el periodo de consultas y después arrancaremos con doña Verónica. Muchas gracias. Perfecto. Y pues adelante, doña Ana Catalina. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas tardes a todas las personas presentes en esta tarde. Vamos a conversar un ratito sobre algunas cuestiones generales sobre el proceso de tránsito. Yo no voy, tal y como Álvaro se los mostró en la agenda que tenemos, yo no voy a desarrollar en esta tarde todo lo que es el procedimiento, pero sí vamos a conversar un ratito sobre lo que son los principios básicamente de la materia de tránsito, como para poder tener una contextualización de qué es lo que vemos nosotros y nosotras como personas juzgadoras en primera instancia cuando analizamos la responsabilidad por accidentes de tránsito. En realidad, la materia llama la atención en cuanto a que no es, digamos, una asignatura de currículum en la universidad, ni se imparte en nuestra preparación académica inicial, de manera que, pues, para algunas personas resulta bastante nuevo o bastante digamos, árido el tema, en el sentido de que nos tenemos que adentrar, digamos, al análisis de los acontecimientos de tránsito y resulta que tal vez no tenemos como algunas pautas generales en ese sentido. Curiosamente, también las personas conductoras, pues sí hacen el examen para sacar la licencia, pero después de eso nunca más vuelven a tocar ni el manual del conductor, ni muchísimo menos se preocupan, digamos, por enterarse de qué es una infracción, cómo se configura una infracción, cuáles son las acciones que se cometen para que se constituya esta situación.
Y resulta que entonces escuchamos comentarios populares como, de ahí, eso yo no lo sabía, o no entiendo por qué, o eso lo cambiaron. Entonces, ese tipo de cosas, pues, llama la atención y precisamente, pues, por eso, em, la oportunidad de que conversemos hoy un ratito sobre esos aspectos. Entonces, vamos a iniciar. Yo le di vuelta a la agenda y vamos a iniciar por la definición de lo que es un accidente de tránsito. Fausto, podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien, entonces tenemos acá la definición del accidente de tránsito. La he tomado del artículo 2 de la ley de tránsito, donde se establecen una serie de definiciones y dice que es la acción culposa cometida por los conductores de los vehículos, sus pasajeros o peatones, al transitar por los lugares a los que se refiere el artículo 1 de esta ley. En el accidente de tránsito debe estar involucrado al menos un vehículo y producirse muerte o lesiones de personas y o daños en los bienes a consecuencia de la infracción a esta ley. Entonces tenemos varios aspectos que podemos destacar de lo que es la definición propiamente del accidente de tránsito. Primeramente, se trata de una acción culposa. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a manejarnos dentro del ámbito de las faltas las faltas que vienen provocadas por negligencia, por impericia o por imprudencia de las personas conductoras, perdón. Y tiene que haber una consecuencia necesariamente de esa imprudencia, que va a ser entonces las lesiones o la muerte de alguna persona, o bien los daños materiales en, por supuesto, los bienes de algunas de las personas involucradas en el accidente de tránsito. Esto nos lleva entonces como conclusión a que descartamos por completo cualquier intención que haya dentro del accidente. Ya no digamos, se adecuaría a lo que es propiamente el hecho de tránsito que conocemos judicialmente en los juzgados de tránsito, en la jurisdicción de tránsito propiamente dicho. ¿Por qué es importante decir esto? Porque resulta que cuando estamos en nuestros despachos y alguna persona de las involucradas nos indica que hubo una intención, tenemos que ser muy acuciosos en cuanto a la explicación de ese accidente. Expresiones como es que me tiró el carro, tenemos que desmenuzarlas, indagar un poco más en qué es lo que quiere explicar o qué es lo que quiere hacer ver la persona que está declarando ese momento, para poder descartar entonces que no estemos ante un acontecimiento diferente y que sea efectivamente competencia de la jurisdicción de la materia de tránsito. Entonces, este sería, digamos, uno de los elementos importantes que tenemos que determinar. Cuando hablamos de la acción culposa, pues puede sonarnos muy evidente, pero sí es importante hacer aquí la diferenciación, porque la ley de tránsito establece procedimientos en dos sentidos. Establece procedimientos para lo que son las infracciones de multa fija, y estas son de conocimiento. A partir del 2008 se dio una reforma a la normativa y hubo un proceso de desjudicialización de las infracciones de multa fija, y resulta que estas infracciones ahora se conocen en sede administrativa. La unidad de impugnaciones del Consejo de Seguridad Vial es quien realiza ese trámite de esa impugnación, que antes eran de conocimiento de los jueces y las juezas de tránsito. Entonces, al hacer esta reforma a la normativa, todo lo que es ese procedimiento que podríamos llamar de índole administrativa permanece dentro de la normativa de la ley de tránsito, pero se desarrolla en sede del Consejo de Seguridad Vial ante la unidad de impugnaciones de COSEVI. Y
se reserva para la sede judicial el conocimiento de los accidentes de tránsito propiamente dichos. Accidentes donde estén involucrados vehículos, uno al menos, personas conductoras, pueden estar involucradas personas pasajeras y peatones, ¿verdad? Personas que estén transitando, y vamos a incluir también a las personas ciclistas. Importante aquí hacer una acotación en el sentido de que las personas que conducen una bicicleta están conduciendo un vehículo que no es automotor, pero sí es un vehículo al fin y al cabo, de manera que cualquier acontecimiento con una persona que conduce una bicicleta puede traer las consecuencias que la misma disposición, la misma norma que les tengo aquí en la presentación establece. O sea, puede darse lesiones en las personas y daños en los bienes. Los bienes, tanto en la bicicleta propiamente dicha como en los bienes de terceras personas. Entonces, eso es importante porque algunas veces se escucha por ahí que atropellaron al ciclista, pero resulta que el ciclista, si va montado en la bicicleta, lo que tiene es una colisión con otro vehículo, no un atropello. Igualmente no se atropella a una motocicleta, sino que se da una colisión entre los vehículos. Esta terminología, que tal vez puede resultar como muy obvia y evidente, sí es oportuno aclararla porque resulta frecuente en las explicaciones que hacen las personas usuarias de sus accidentes o de los acontecimientos que observan o en los que participan, este tipo de conceptualizaciones que están equivocadas técnicamente hablando y que pueden generar una confusión en la persona que va a analizar la responsabilidad de las personas participantes en el accidente de tránsito. Y quiero hacer aquí destacar que las personas que participan, las personas conductoras en un accidente de tránsito, se tienen en calidad de imputadas. Es decir, vamos a tener en la materia de tránsito todas las personas en igualdad de condiciones. Y vamos a tener que ir analizando la responsabilidad de cada una de ellas individualmente para poder determinar el grado de responsabilidad que pueda existir con relación al accidente. Para terminar, lo que tiene que ver de la explicación que les estaba dando en cuanto a lo que son los procedimientos que contempla la ley de tránsito, en el artículo 189 propiamente se establece que la parte que tiene que ver con el conocimiento de los accidentes de tránsito en sede judicial se informa por los principios del derecho penal, de manera que en lo que no se haya contemplado la ley de tránsito por principio de especialidad que aplicaríamos de primero, nos informamos entonces por el derecho penal. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que no esté contemplado en la ley en cuanto a procedimiento, lo integramos con el Código Procesal Penal para poder hacer la tramitación completa de las causas. Entonces, separaríamos y estaríamos entonces ya delimitando la competencia. Y de ahí, pues, deviene precisamente la explicación de que sea juzgado penal nuestra segunda instancia. Y precisamente, pues por eso, con ocasión de esta explicación que les doy, Verónica pues nos va a explicar hoy lo que se conoce en segunda instancia y cómo se analiza. Pero bueno, vamos a entrar entonces ahora. A partir de la conceptualización de lo que es un accidente de tránsito, tenemos algunos principios que las personas juzgadoras que entramos a analizar un accidente de tránsito podemos o tenemos presentes para poder determinar precisamente el grado de culpabilidad en cuanto a el acontecimiento propiamente dicho. Y vamos a pasar entonces a la siguiente, Fausto, por favor. Seguimos. Y tenemos entonces acá los principios básicos eh, que se informan en cuanto a lo que la persona usuaria como mínimo debe de tener presente al momento en el que conduce un vehículo. Al momento en que conduce un vehículo. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues por principio de legalidad,
Permítanme un segundo porque esta letrita la estoy viendo muy chiquitica. Entonces, las infracciones deben estar expresamente descritas en la ley obligatoriamente. Existen algunos otros reglamentos que también contemplan algunas situaciones que se requiere que la persona conductora contemple al momento de realizar la conducción del vehículo. Por eso es que se incluyen acá algunos reglamentos especiales. Por principio constitucional, pues nadie puede alegar ignorancia de la ley y muchísimo menos en un caso como lo es la materia de tránsito, donde se exige una aprobación de una prueba técnica, por llamarla de alguna manera, tanto práctica como teórica, que asegura el conocimiento precisamente de esas normas para poder utilizar esa máquina denominada auto, vehículo, carro, automotor, como ustedes quieran llamarlo, que al fin y al cabo es una máquina que, si bien nos causa un montón de beneficios, pues también es una generadora de riesgo y producto de este riesgo, pues la posibilidad de causar daños, lesiones e incluso la muerte. Y el último elemento importantísimo dentro de los acontecimientos o dentro de la determinación de la responsabilidad por un accidente de tránsito es que estas lesiones se provoquen de una manera antijurídica, es decir, como consecuencia de la infracción de la norma. Pasamos entonces a la siguiente, Fausto. Ahora bien, en cuanto a los principios que vamos a tener presentes al momento de analizar ya un caso en concreto. Los principios anteriores es la generalidad de lo que podríamos pensar que debemos de requerir a cualquier persona que conduce un vehículo. El conocimiento, la norma y que no esté, que se dé una infracción y producto de eso se dé una consecuencia. Por el principio de señalización, entonces, se establece en la materia de tránsito que las vías terrestres deben de tener un señalamiento vial, es decir, deben de estar establecidas su demarcación, el sentido de las vías, el tipo de regulación vial que tiene, cualquier información que resulte pertinente para las personas usuarias de esa carretera. Existen distintos tipos de señalamiento y de los señalamientos viales, dentro de las señales propiamente, es importante tener presente que ellas nos contribuyen en cuanto a lo que es mantener el orden y el flujo del tránsito, la orientación de las vías, tal y como se los indiqué. Una de las consecuencias importantes es que efectivamente pues previene los accidentes. Consecuentemente, se busca la protección de la integridad de la persona, tanto de su vida como en cuanto a alguna lesión que pueda darse. Y pues, por supuesto, que pretende una concientización por parte de las personas usuarias. Es decir, que el señalamiento vial, tal y como la palabra lo indica, pues lo que nos da son algunas reglas de dirección para poder conducir. Eh, la idea es precisamente pues que cuando vamos manejando estemos respetando ese señalamiento, y para poder respetar ese señalamiento necesariamente tenemos que conocerlo. Bien, pasamos al siguiente principio. El principio de conducción a la defensiva es así como la regla general que se encuentra contemplada en el artículo 93 de la Ley de Tránsito. Y por el principio de conducción a la defensiva, pues se pretende que las personas en todo momento estén atentas a la forma en cómo deben de desarrollar la actividad, tienen que procurar siempre evitar situaciones que incomoden o perjudiquen el tránsito, el fluido del tránsito, no estorbar, no hacer
digamos, carriles donde no corresponden, no hacer irrespeto de las demarcaciones, estar atento a cuáles son las reacciones de las otras personas con las que comparten las vías públicas. Y todo esto está englobado como regla general en el artículo 93 de la Ley de Tránsito. Producto de la conducción a la defensiva, se ha desarrollado a nivel teórico también unos subprincipios que son, digamos, como aconsejables para propiciar, digamos, la mayor seguridad en la conducción de un vehículo automotor. Entre estos principios podríamos contemplar el de anticipación. Esto implica que la persona conductora va a tener que estar siempre vigilante de lo que está observando, de lo que está a su alrededor, observando por los espejos retrovisores, observando hacia el frente, observando en los alrededores de su vehículo cualquier cosa que pueda generarle una alerta que implique una reacción. Igualmente, dentro de los subprincipios de la conducción a la defensiva, tenemos uno que refiere a la distancia de seguridad. Esto necesariamente indica que la persona conductora debe de manejar un criterio en cuanto a la distancia que debe de guardar con relación a todo lo que se le aproxima o a todo aquello con lo que comparte las vías públicas, llámense vehículos, motocicletas, ciclistas, cargas, algún estorbo que haya dentro de sobre la carretera, ese tipo de aspectos deben de manejarse con una determinada distancia. ¿Cuál sería una distancia de seguridad? Bueno, pues aquella que me permita reaccionar. Les podría decir que existen fórmulas físicas para poder determinar cuántos segundos tarda el cerebro en analizar una determinada situación para lanzar la orden y para que mi pierna interprete inmediatamente que lo que tengo que hacer es oprimir el freno. Pero bueno, la idea pues de hoy no es precisamente que ahondemos en las reglas de la física, sino pues más o menos que veamos todo lo que nosotros como personas juzgadoras podemos analizar cuando se da un acontecimiento de tránsito. Como correlativo a la distancia de seguridad, también tenemos una velocidad y la regulación de la velocidad. Se habla de una velocidad adecuada, aunque la verdad del término es bastante impreciso porque lo que es adecuado para mí no necesariamente va a ser adecuado, por ejemplo, para Álvaro o para Verónica, pero la idea es que comprendamos la idea en el concepto en el sentido de que evidentemente si yo tengo un exceso de velocidad estoy perdiendo la capacidad de reacción que se va a agravar con las condiciones climáticas y con el estado de la carretera. Entonces, son elementos que siempre voy a tener que tener presentes para poder asegurar una conducción a la defensiva. Y finalmente, que es importantísimo también, el conocimiento del vehículo. Cuando las personas toman un carro y no todos los vehículos van a tener, digamos, las mismas condiciones, entonces es aconsejable y preferible que la persona que va a manejar se familiarice con las características que tiene ese vehículo. Si tiene alguna limitación, si tiene algún sistema de seguridad, tanto activo como pasivo, que tenga que regularle, pues evidentemente todas las personas tenemos, por ejemplo, que adecuar la altura de los retrovisores, de acuerdo a nuestra estatura, la distancia del asiento con relación al volante. Todos esos elementos suman a la hora de tener o de asegurar mi capacidad de reacción ante una eventual eh, acción que me provoque un riesgo y que yo tenga que tratar de evitar un daño mayor. Dentro de los beneficios de la conducción a la defensiva, pues el primero y fundamental es la prevención de accidentes y consecuentemente la reducción de los mismos, ¿verdad? Que la idea sería pues precisamente eso. Pues lógicamente un beneficio que trae
sería un menor estrés en la medida en la que yo tenga mayor seguridad de la máquina que estoy operando, del vehículo que estoy manejando, pues voy a tener, digamos que una mayor tranquilidad en eso, pues, y un tercer beneficio que podríamos hablar que es un ahorro en cuanto a costos, en cuanto a accidentes, en cuanto a tiempo, en cuanto a reparaciones, en una serie de aspectos que eventualmente pueden causar alguna consecuencia. Algunos consejos prácticos que se les mencionan a las personas usuarias y que eventualmente nos pueden servir como elementos que podríamos utilizar para fundamentar el cotejo de la acción realizada con la responsabilidad que logramos determinar es, digamos, la observación. No solamente vamos a ver al vehículo que está al frente, sino vamos a ver un poco más allá, utilizar los espejos y poder detectar algunas situaciones de peligro. El volante está diseñado para que la persona conduzca con sus dos manos sobre el volante, de manera que cualquier otro elemento que se utilice va a generar, digamos, una disminución de mi capacidad de reacción en el uso del aparato. Propiamente dicho, entonces vamos a tratar de evitar ese tipo de situaciones y consecuentemente, pues, evitar cualquier tipo de distracción. Vamos entonces avanzando a detallar un poco más los principios. Como les dije, esta es la regla general y es la que se va a encontrar en la norma, pero también tenemos el desarrollo de otros principios más y vamos a pasar entonces a la siguiente. Tenemos el principio de seguridad. Por el principio de seguridad dice que tenemos la obligación de tomar todas las medidas que sean racionalmente posibles para evitar los accidentes, para evitar generar cualquier riesgo. Les voy a hacer el comentario en el sentido, el principio de seguridad es tan amplio que implica tanto conocimiento de lo que yo estoy haciendo al momento de conducir, que la idea sería desmenuzar, investigar cuando tenemos un acontecimiento de tránsito, qué tanto conocimiento, me voy a reiterar la palabra, tuvo la persona conductora de todas las condiciones circundantes y que desencadenaron el accidente para poder tomar esas medidas racionalmente posibles. Entonces, una de las conclusiones del principio de seguridad es que si, por ejemplo, yo detecto una infracción o un actuar antirreglamentario de otro conductor o de otra persona conductora, yo tengo que buscar la manera de asegurar las condiciones para evitar el riesgo o para evitar que el daño sea mayor. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo en este caso? Bueno, yo vengo conduciendo mi vehículo por el carril derecho y logro advertir que viene un vehículo invadiendo mi carril. Si ya yo tengo esta información, por principio de seguridad, yo tengo que buscar algún mecanismo para evitar el impacto, porque este vehículo se aproxima de frente a mi vehículo. Entonces, no voy a circular. La primera reacción sería que no voy a continuar a la misma velocidad. Ok, voy a quitar el pie del acelerador, voy a empezar a disminuir la velocidad. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la posibilidad de que el riesgo se vaya minimizando y que el resultado sea de un menor grado que si los dos continuaran a la misma velocidad. Si yo advierto que me vienen invadiendo el carril y continúo a la misma velocidad, a sabiendas de que voy a impactar de frente, estoy contribuyendo al accidente y por lo tanto estoy haciendo más grande el efecto que se produce precisamente por el actual antirreglamentario. Entonces, ¿qué hay? Hay una, digamos, una colaboración de faltas donde podríamos eventualmente incluso hasta estar hablando de que habría una culpa concurrente en la medida en la que yo tuve la posibilidad de evitarlo y no lo hice.
Otro de los ejemplos en los que podríamos, digamos, analizar lo que es el principio de seguridad, y es uno de los ejemplos, digamos, más claros que podemos tener en el día a día, es el caso de los niños, las niñas o las personas adultas mayores, que por un exceso de confianza se lanzan, por ejemplo, a cruzar la carretera o se lanzan a hacer una determinada acción en la vía pública, eh, creyendo, por ejemplo, que les da tiempo y no logran dimensionar la velocidad a la que viene el vehículo o no logran dimensionar la capacidad de reacción que puede tener la persona que viene conduciendo. Y es cierto, las personas cuando vienen sobre la carretera, pues evidentemente el carro no se salió y se metió a la acera para atropellar a la persona, pero sí tenemos que analizar como personas juzgadoras, y ahí va precisamente un poco la investigación que hacemos del caso, en el sentido de qué información, con qué información contó la persona conductora para poder tener una reacción o para poder realizar alguna acción de acuerdo con este principio de seguridad para evitar un resultado mayor. Pasamos entonces al siguiente principio. Por el principio de confiabilidad o confianza, dice que todas las personas están actuando en el supuesto de que las otras personas se comportan y se conducen observando las normas de circulación. Pues efectivamente, si yo me estoy aproximando a una intersección donde yo cuento con la prioridad de paso y la otra carretera que intersecta tiene una señal de alto, por principio de confianza, si yo veo esa señal de alto, sí presumo que la persona que conduce sobre esa carretera necesariamente se va a detener a respetar el alto. Porque imagínense lo que sería la tortura mental, que sería estar pensando de manera desconfiada que todas las personas van a estar irrespetando la normativa. Sabemos que hay algunos casos particulares en que no es la regla. Existen algunos sesgos con algunos grupos de conductores a los cuales se les califica como imprudentes o como confiados, pero bueno, ya eso es como un tema aparte. Lo importante acá es que podamos establecer que efectivamente por un principio de confianza, yo voy a andar en la carretera con mi vehículo sin el temor y sin la zozobra de que la otra persona va a venir y se me va a atravesar o voy a tener imposibilidad de reaccionar ante una situación de este tipo. Importantísimo en cuanto a las reacciones que se pueden tener por el principio de confianza es que las personas vamos a tener una garantía, por llamarlo de alguna manera, al momento de realizar la conducción, en el sentido de que todos y todas vamos a ir desarrollándonos o vamos a ir desplazándonos como dentro de las mismas condiciones. Es decir, la regla sería esta. Si se nos sale de la regla, pues entonces ahí haríamos un análisis, porque entonces ahí sí podríamos determinar una infracción a a las reglas de seguridad. Muy bien, pasamos a la siguiente. Por el principio de idoneidad, aptitud y pericia, se establece una presunción. Como existe una normativa que determina que para acreditar a la persona conductora debe realizar una prueba técnica, teórica y práctica, a partir del momento en que se le acredite con el documento de licencia, vamos a presumir que esta persona es idónea para la conducción de los vehículos, es decir, que cuenta con toda la preparación para realizar esa conducción. Esto, como les digo, es una presunción, ¿verdad? Estamos hablando de que se supone que al haber realizado la prueba, la persona ha demostrado que tiene la habilidad para conducir
y que por lo tanto también tiene el conocimiento no solo del vehículo, sino que también tiene conocimiento de la normativa propiamente dicha, y que por lo tanto, pues, se encuentra en toda la capacidad y el permiso, digamos, para poder operar esa máquina que es el carro. Sin embargo, como esto es una presunción, esta puede desvirtuarse en cualquier momento con la prueba que resulte pertinente. Entonces, no hay, digamos, no es como infalible que necesariamente porque tengo la licencia, soy experta. De hecho, la ley de tránsito establece una diferenciación entre los conductores novatos y los conductores expertos. Y a partir de ahí, entonces, podemos hacer el análisis de la responsabilidad para poder determinar los tipos de reacciones que pueden tener las personas conductores ante la generación de determinados riesgos. Pasamos entonces, Fausto, por favor. Por el principio de prudencia, que lo que hace es ampliar un poco más las características y las acciones que vimos en cuanto a lo que fue el principio de conducción a la defensiva. Dice que las personas deben de comportarse de tal manera que no incomoden, perjudiquen, ni afecten a los demás vehículos, ni a las personas, ni a las cosas. Es decir, van a desarrollar su actividad como conductoras, siendo siempre dueños del automotor, siempre teniendo total posibilidad de operar el vehículo de manera eficiente y, sobre todo, de tomar todas las medidas que resulten necesarias, adecuadas o indispensables, no solo para no entorpecer el tránsito, sino para no generar situaciones de peligro, tanto para sí, para su vehículo, como para los otros vehículos con los que comparte la vía pública, como para las personas usuarias en general. Llámese las personas, otros conductores, las personas que transitan, los peatones o los ciclistas o los motociclistas. Yo sé que suena tal vez un poco reiterativo cuando hago esta inclusión de personas, pero es que vieran que nos hemos topado con que en algunas oportunidades no los, digamos, no los tienen como tan englobados dentro de todas las conductas que se tienen que ver en la materia de tránsito. Entonces, sí es importante reiterar que este principio aplica para todas las personas usuarias de la vía pública. Pasamos a la siguiente. Y bien, entonces, tenemos acá lo que sería el análisis ya propiamente a partir de estos principios, el análisis del caso que se nos someta a conocimiento. Y acá pues quiero comentarles brevemente cuáles son los elementos de cotejo principales con los que cuenta la persona juzgadora para hacer, digamos, la comparación de la conducta que se ha logrado demostrar en la investigación de un accidente de tránsito para poder determinar y establecer el hecho demostrado y si este hecho implica una infracción a la ley de tránsito que conlleve necesariamente la responsabilidad de esa persona que desarrolló esa acción. Entonces, los elementos con los que analizamos el caso son principalmente las normas de circulación que se encuentran en la ley de tránsito y otros reglamentos, tal y como les comenté al inicio. Tenemos también necesariamente el parte oficial de tránsito, que es un documento que se va a presumir igualmente totalmente válido. ¿Por qué? Porque está tomado como por una persona totalmente neutral y objetiva en el lugar y en el momento de los hechos, que es la autoridad policial de tránsito, que lo va a confeccionar en un parte oficial. En el parte oficial se van a consignar los detalles del accidente, esto es, hora y fecha, condiciones climáticas, dirección exacta, condiciones de la carretera, señalamiento vial, identificaciones de las partes, personas involucradas, terceros participantes, identificación de los vehículos, descripción de los daños de los vehículos.
Todos estos elementos los debe de contener necesariamente el parte oficial. Actualmente existe, bueno, ya se aprobó este proyecto y actualmente se encuentran en un periodo de capacitación los oficiales de municipalidades, donde se les está ya instruyendo para que puedan también atender accidentes de tránsito. Entonces, eso implica también que por parte de las personas juzgadoras, pues seamos un poquito más acuciosas en cuanto a lo que va a ser el control de calidad precisamente de estos documentos que generan las autoridades en el lugar de los hechos. Detalle importante, puede ocurrir que por alguna situación X, el oficial de tránsito o la persona policía consigne algún dato que no sea certero. Igualmente, como les decía al principio, si esto es una presunción y yo tengo un elemento de prueba lo suficientemente válido como para desacreditar una determinada situación, pues entonces lo puedo hacer. ¿Cuál es el ejemplo típico? Digamos una omisión en cuanto al señalamiento vial, que no se anote absolutamente nada en el parte oficial sobre la existencia de señalamiento vial y me acrediten con fotografías que efectivamente la carretera está demarcada, cuenta con algún tipo de señalamiento, por ejemplo, un seda, una señal de alto, una doble línea amarilla, o bien que las personas conductoras indiquen, no, en el lugar de los hechos, en ese momento había qué sé yo, alguna demarcación X y podemos hacer uso del Departamento de Ingeniería de Tránsito, quien nos certifica también si existe algún tipo de señalamiento. Para eso, la persona juzgadora sí debe de saber qué es lo que le están alegando para que pueda solicitar la aclaración correspondiente. Igualmente, no se descarta la posibilidad de traer a la persona oficial de tránsito, ya sea durante la etapa de la tramitación de la causa o bien al momento de la audiencia, de la práctica de la prueba, para escucharla y para que aclare algún punto o aspecto oscuro que se haya encontrado en el parte oficial. Las declaraciones y los testimonios son importantísimos porque son algo así como el esquema básico de qué fue lo que pudo haber pasado. Las explicaciones que nos dan las partes acerca de su perspectiva de cómo fue que se dio el accidente es lo que le permite a la persona juzgadora armar todo el escenario que si va realizando en cotejo con los restantes elementos de prueba que constan en el expediente, pues le va a permitir tener una ilustración básica de qué fue lo que pasó en el lugar de los hechos o una aproximación bastante certera de cómo se dio el accidente o cuál fue el desplazamiento que se dio entre los automotores. Efectivamente, también las declaraciones de las personas testigos son sumamente importantes y es un elemento que nos permite hacer una valoración y una determinación para poder demostrar qué fue lo que ocurrió. Aquí hay un detalle que sí es importante comentar y es que la materia de tránsito es una materia autopostulada, no requiere asistencia letrada, de manera que en muchas oportunidades va a ser la persona juzgadora quien va a tener que dirigir el interrogatorio y verificar qué es lo que conoce la persona testigo, porque puede ser que las personas conductoras pues presenten al testigo, a la persona testigo, pero no sepan cómo interrogar. Entonces, ahí sí, pues tenemos que hacer un poquito el ejercicio de qué es la información que puede facilitar esa persona en su declaración y que pueda ser útil para la investigación de los hechos. Y finalmente, las pruebas físicas, que hoy por hoy van cobrando muchísima mayor importancia, como lo son, bueno, los croquis que se elaboran tanto por parte de la policía de tránsito o la autoridad policial en el lugar de los hechos, como algunos que elaboran las mismas personas usuarias que nos facilitan y nos dan la posibilidad de ilustrar y de aproximarnos al lugar de los hechos. Las fotografías y videos hoy están en el día a día. ¿Por qué? Porque todas las personas ya ahora cuentan con sus teléfonos, cuentan con la posibilidad y la facilidad de hacer las grabaciones.
Consejo importante y para que ustedes también lo repliquen y se lo puedan decir a las personas conocidas independientemente de que sean conocedoras del derecho o no. Cuando participen, no es que yo les voy a decir participen, pero bueno, si tenemos el desafortunado evento de formar parte de un accidente de tránsito y necesitan sacar fotografías, den 2 pasos hacia atrás del elemento que ustedes quieren tomar. Por ejemplo, si es un daño en un foco frontal de un vehículo, den 2 pasos hacia atrás y tomen el ángulo total de la parte frontal del vehículo. Ojalá que se pueda ver la placa. ¿Por qué? Porque las personas usuarias cometen el error de que quieren ser tan detallistas de que solamente me toman el foco y yo no puedo después determinar que efectivamente ese foco pertenece a ese carro que es el que está involucrado en ese accidente. Entonces, tanto en videos como en fotografías, tratemos de tener como un panorama que nos permita a las personas juzgadoras vincular o poder acreditar que el vehículo al que le sacaron la fotografía, que el daño que están tomando es efectivamente el del carro que está reportado dentro de ese accidente de tránsito. Entonces, pues esa es así como un consejo importante en ese sentido. Y básicamente, pues, este es como el análisis de rápido de lo que podría ser el cotejo del hecho de tránsito con todos los elementos que nos pueden colaborar a las juezas y los jueces para determinar si existe o no existe una responsabilidad por parte de las personas involucradas en el accidente. Hasta acá sería y con todo gusto cualquier consulta estoy para servirles. La licenciada Verónica Obando, pues es jueza penal del Juzgado Penal de San José y cuenta desde 2012 y cuenta con amplia experiencia en este tema de la segunda instancia, específicamente en la materia de tránsito. Para hacer una síntesis, pues venimos de la exposición de la licenciada Ana Catalina, quien nos mostró los temas, específicamente los principios en materia de tránsito, y en esta segunda ponencia, pues abarcaremos ya la parte más concreta respecto a la sentencia de la segunda instancia. Licenciada Verónica, bienvenida. Y a partir de este momento el auditorio es suyo. Un último mensaje, las personas que quieran hacer consultas las pueden ir anotando en el chat y para nosotros poderlas responder al final en el espacio de preguntas que vamos a tener al final y así, porque si no después no les da tiempo de escribirlas o de alzar su mano. Entonces, para hacer esa salvedad. Dice Verónica, adelante. Para mí es un gusto y un verdadero honor estar el día de hoy aquí con ustedes y poder compartirles algunos de los conocimientos que he adquirido a lo largo de estos años que me he desempeñado como jueza penal, pero principalmente como jueza de apelación en materia de tránsito. Entonces, pues básicamente esta conferencia o esta pequeña charla que les voy a exponer el día de hoy es una serie de consejos prácticos a la hora que nos corresponda como jueces y juezas penales entrar a conocer un recurso de apelación y consecuentemente una sentencia de tránsito. Antes de iniciar, quisiera externarle un agradecimiento a la Escuela Judicial, pero principalmente también a don Álvaro por haberme tomado en cuenta para el día de hoy participar en esta conferencia. También a la licenciada Ana Catalina, es una jueza de muchísimos años de experiencia y para mí también es un honor compartir esta conferencia con ella el día de hoy. Bien, cuando don Álvaro me contactó para que participara en esta conferencia, me indicaba que el tema sobre el que se debería de exponer es esa sentencia de segunda instancia en materia de tránsito. Sin embargo, yo le comentaba a don Álvaro que para que el juez penal pueda entrar a conocer
y poder dictar una sentencia en segunda instancia, es total y absolutamente necesario conocer justamente cuáles son esos requisitos de admisibilidad, esos lineamientos de impugnación que necesariamente ese recurso de apelación que fue interpuesto en contra de una sentencia de tránsito debe de contener. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta justamente que el juez penal debe realizar una revisión minuciosa, una revisión detallada y responsable a la hora de analizar esos requisitos que debe de cumplir ese recurso de apelación. ¿Y esto por qué? Bueno, justamente porque el sistema de impugnaciones que fue implementado con el nuevo Código Procesal Penal demanda una serie de requisitos, tanto formales como sustanciales, que debe de cumplir ese recurso de apelación y que es una de las principales y una de las primeras partes que vamos a abordar el día de hoy en esta charla. De manera que entonces, una vez que, y como les indiqué, se trata entonces esta conferencia el día de hoy de esos consejos prácticos que nosotros como jueces penales debemos de conocer a la hora de que nos corresponda revisar ese recurso de apelación y esa sentencia que fue emitida en primera instancia. Bien, Fausto, por favor, podemos continuar. Bien, existen, como les indiqué, una serie de lineamientos para la interposición del recurso de apelación o que en la doctrina y en la jurisprudencia se denomina taxatividad de los recursos. Y existen dos grandes temas que nosotros como jueces penales debemos de iniciar con esa revisión. Recordemos, y es importante, que el juez penal, si bien es cierto, tiene una serie de funciones, nosotros los jueces penales, los jueces y las juezas penales, las resoluciones que emitamos siempre van a ser revisadas justamente por un juez de alzada. Sin embargo, en esta materia de tránsito, más bien somos nosotros, los jueces penales, los jueces de alzada. Entonces nos corresponde justamente realizar esa función. Bien, vamos entonces a iniciar con la primera revisión que ese juez debe realizar, ese juez y esa jueza debe realizar a la hora de verificar si ese recurso de apelación cumple o no con esos requisitos formales que se encuentran establecidos en el artículo 186 de la Ley de Tránsito, pero también supletoriamente que se encuentran establecidos en el Código Procesal Penal. Uno de los aspectos que debemos de tomar en cuenta es que la Ley de Tránsito, si bien establece todo el procedimiento de tránsito, también establece, e incluso en el último párrafo del artículo 186 de la Ley de Tránsito, establece justamente que el juez que resuelva esa sentencia de primera instancia debe de recurrir supletoriamente a lo establecido en el Código Procesal Penal. Entonces existen algunas reglas que vamos a tener en la Ley de Tránsito, pero también una serie de reglas también que van a estar establecidas en el Código Procesal Penal. Entonces, como les indiqué, la primera revisión que se debe realizar es justamente verificar esa impugnabilidad objetiva. En la impugnabilidad objetiva, vamos a analizar tres aspectos. El primero de ellos es la legitimación para recurrir. Esa legitimación para recurrir se encuentra en dos vertientes. La primera de ellas es que la persona que esté interponiendo ese recurso, es decir, o el recurrente, pues se encuentre debidamente legitimado para interponer ese recurso. Es decir, necesariamente debe ser una persona que forme parte del proceso de tránsito. Llámese un conductor, llámese un titular registral de un vehículo involucrado, un tercero de buena fe, pero necesariamente se debe revisar y realizar ese filtro de que la persona que esté interponiendo ese recurso de apelación se encuentre justamente legitimada para recurrir esa resolución. Ahora bien, como segundo aspecto en la impugnabilidad objetiva, debemos verificar si la resolución que se está atacando, pues es una resolución justamente que se encuentra establecida y que justamente se pueda recurrir. Tanto en la Ley de Tránsito como en el Código Procesal Penal se establece que un recurso de apelación va a proceder únicamente en contra de las sentencias y los autos con carácter de sentencia.
De manera que esto también es importante porque cuando estemos por finalizar esta conferencia, en la parte final, yo les voy a exponer algunos ejemplos que yo he podido observar en mi experiencia como jueza penal y en la revisión de estos recursos de apelación, y que pues justamente existen algunos efectos o algunos ejemplos específicos donde se puede observar claramente que existe alguna resolución que es recurrida, pero que incluso esa resolución pues ni siquiera cumple los requisitos y los lineamientos establecidos tanto en la ley de tránsito como en el ordenamiento jurídico, para que la misma pueda ser recurrida. Bien, con permiso. No, Fausto, por favor, nos devolvemos. Eso, bien. Entonces, para recapitular, en esa impugnabilidad objetiva, podemos verificar, como ya les indiqué, la legitimación para recurrir tanto en la resolución como en la persona. Sin embargo, entramos a un gran tema, que es el tema de los plazos de interposición de ese recurso. Como les he indicado, esos plazos de interposición se encuentran tanto en el artículo 186 de la Ley de Tránsito como también en el Código Procesal Penal. Fausto, por favor, vamos a avanzar una y posteriormente nos devolvemos. Gracias. Bien, ¿por qué les indico que es un gran tema? Bueno, porque existen dos criterios que mantenemos nosotros los jueces y juezas penales a la hora de realizar esa interpretación de cuál es el plazo de interposición del recurso de apelación en materia de tránsito. Si nos vamos a lo que establece el artículo 186 de la Ley de Tránsito, este artículo nos señala en la primera parte lo que les acabo de explicar sobre la legitimación y señala que va a proceder ese recurso de apelación en materia de tránsito contra las sentencias y los autos que tengan el carácter de sentencia, y únicamente cabrá ese recurso de apelación, siempre y cuando sea interpuesto dentro del plazo de los 3 días hábiles siguientes a su notificación. Parte de lo que les he indicado es que el juez penal y la jueza penal supletoriamente debe analizar e interpretar esta ley de tránsito con el Código Procesal Penal. Entonces, los actos procesales en materia penal y en materia procesal penal, en cuanto a la notificación, existen también una serie de lineamientos que nos permiten complementar entonces esta disyuntiva con respecto a el plazo de interposición de los recursos. Entonces podemos ver que en el artículo 160 del Código Procesal Penal se va a establecer justamente que cuando la persona que interpuso ese recurso indicó como un medio para recibir notificaciones un medio electrónico, entonces que se tiene que tomar justamente y analizar ese plazo también de 3 días hábiles siguientes a la notificación. Eso, según lo que establece el artículo 167 también del Código Procesal Penal, se interpreta como un plazo individual. Entonces, voy a proceder a explicarles lo que señala la ley de notificaciones y se los voy a hacer un poco más simple para que ustedes me puedan comprender qué es lo que sucede y cuáles son esos dos criterios que tenemos nosotros los jueces y las juezas penales y que es muy discutido en los recursos de apelación y que finalmente pues cada uno deberá de tomar su criterio. Por su parte, la ley, el artículo 38 de la Ley de Notificaciones establece que con respecto al cómputo del plazo para esas notificaciones, cuando se señale un correo electrónico, un fax o un casillero, la persona quedará notificada al día siguiente hábil, siguiente de la transmisión o del depósito respectivo. Entonces, devolvámonos. Una vez que el juez y la jueza penal verifica que ese recurso de apelación lo interpuso una persona que se encuentra legitimada para recurrirla, que la resolución en efecto es recurrible, el juez penal debe verificar si se cumplió con esos plazos de interposición. Entonces, si partimos de lo que indica la ley de tránsito y de lo que indica el Código Procesal Penal en las normas que les he indicado el día de hoy, debemos de contabilizar el plazo de la siguiente forma. Si la sentencia fue notificada el día de hoy, a partir del día de mañana iniciarían a contar los 3 días hábiles.
Sin embargo, existen juzgadores, y que yo respeto su criterio, sin embargo, no lo comparto, establecen que el plazo para interposición de los recursos se va a empezar a contabilizar. Por ejemplo, si se notificó el día de hoy, deberíamos de contar un día más, es decir, el día de mañana, y hasta a partir del día de mañana empezarían a correr los 3 días hábiles. Sin embargo, mi criterio es justamente la aplicación del principio de especialidad de la ley. Es decir, lo que yo aplico justamente es la ley especial, es decir, el Código Procesal Penal, y mi criterio, pues justamente es que la ley de notificaciones se trata de una ley general. En ese sentido, como les indiqué, me parece importante porque los que se desempeñan o los que se vayan a desempeñar como jueces penales van a observar una serie de recursos de apelación que en mi criterio se encuentran extemporáneos, es decir, no cumplen con ese plazo establecido en el ordenamiento jurídico, y consecuentemente, ¿cuál es la obligación de ese juez de garantía? Porque debemos de recordar que justamente los jueces penales tenemos esa función de juez de garantía y que se desempeña tanto dentro del proceso penal y mucho más en el proceso de tránsito como un juez de segunda instancia. Entonces, justamente es verificar, y si no se cumplieron con esos plazos, declarar extemporáneo ese recurso y consecuentemente confirmar esa sentencia de primera instancia. Entonces, para continuar con mi exposición, básicamente el juez penal puede emitir 3 sentencias diferentes. Una de ellas es una primera sentencia de segunda instancia que determine que el recurso interpuesto es inadmisible porque no cumplió con los requisitos de admisibilidad que les he indicado. Entonces, ni siquiera puede entrar a conocer el fondo de ese asunto. O bien, también se puede establecer que ese recurso de apelación sí es admisible y poder entrar a conocer el fondo de ese asunto, pero no necesariamente la parte recurrente tiene razón. Entonces también esa resolución de segunda instancia debería de declararse sin lugar el recurso de apelación y confirmar esa sentencia de tránsito. Y una tercera posibilidad, que es cuando la parte recurrente, y nosotros consideramos que tiene razón el recurrente, entonces se debe declarar con lugar ese recurso de apelación, declarar la inexistencia y la ineficacia de esa resolución y consecuentemente ordenar la devolución de los autos al juzgado de origen para incluso un juicio de reenvío. Pero bueno, entonces, esa impugnabilidad o bien esa taxividad de los recursos, como ustedes pueden observar en la filmina, se encuentra dividida en 2 vertientes. Una de ellas es la impugnabilidad objetiva bajo esos presupuestos que les he indicado, y la segunda es la impugnabilidad subjetiva. También en este análisis, esta juzgadora tiene un criterio muy establecido con respecto a ese análisis que se debe realizar con respecto a la impugnabilidad subjetiva. Cuando hablamos de impugnabilidad subjetiva, pues lo que debemos de analizar es justamente el agravio, ese impacto que esa resolución le está provocando a esa parte que la está recurriendo, pero debe ser un agravio concreto, un agravio susceptible de ser comprobado. Y también aquí yo les quiero externar cuál es mi criterio a la hora de realizar este análisis en los recursos de apelación. Ustedes podrán comprender o pueden tener conocimiento de que en el proceso de tránsito, cualquiera de las partes, como les indiqué, siempre y cuando se encuentre involucrada en el proceso, puede recurrir esa resolución. Entonces, esto se los indico porque ya sea que a ustedes les pueda llegar un recurso de apelación que está confeccionado por un abogado y que consecuentemente va a cumplir con todos los requisitos o no necesariamente con todos los requisitos, pero va a ser un recurso de apelación debidamente estructurado, con claridad, y que ustedes puedan observar por lo menos algunos de los lineamientos de ese recurso. Sin embargo, existen otros recursos que interpone directamente la parte, incluso a través de una manifestación en el juzgado de tránsito. Entonces, únicamente pues, se indican esa inconformidad que tienen con la sentencia de tránsito y no se realiza ningún tipo de
cumplimiento de requisitos. Sin embargo, pues entonces eso es criterio de cada uno. Recordemos que donde existen 6 abogados, hay 10 criterios diferentes. Por lo menos les voy a compartir mi criterio. Yo soy un poco más flexible a la hora de realizar ese análisis del recurso de apelación que interpuso la parte que no se encontraba asesorada con una debida representación letrada. Entonces, siempre y cuando, pues, por lo menos de manera somera, cumpla algunos requisitos, pues yo entro a conocer. Sin embargo, sí, soy muchísimo más rigurosa cuando se trata de un recurso de apelación que fue interpuesto por un abogado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque debemos de partir de que ese abogado como mínimo debió de revisar cuáles son esos requisitos fundamentales y esenciales que debe de contener ese recurso de apelación. Con permiso. Entonces, ¿por qué les indico esto? Bueno, porque uno de los requisitos fundamentales justamente es eso, la indicación de un agravio. ¿Por qué se está recurriendo esa resolución? ¿Cuál es el impacto que le causa a esa persona recurrente esa resolución? Es un requisito fundamental, es un requisito esencial. Entonces, no es que se resuelve esa sentencia de segunda instancia y se declara inadmisible el recurso por falta de agravio por una forma subjetiva o antojadiza, sino que es una verificación de esos requisitos formales que ese juez penal, como juez de garantía, debe de verificar. Entonces, por eso justamente les indicaba que a la hora de revisar ese recurso de apelación, debemos de ser muy rigurosos, debemos de ser muy responsables y analizarlo de una forma minuciosa. Porque entonces con esto completamos por lo menos ese primer análisis. En la última parte de la impugnabilidad subjetiva se señala que no existe una posibilidad de inferirlo. ¿Por qué? Bueno, porque justamente eso es extralimitarse. En mi criterio, si bien es cierto, en un recurso de apelación podríamos estar en esa posibilidad de inferir el agravio que le ocasiona a esa parte, esa sentencia. Es lo cierto que el juez penal también tiene limitaciones y una de las limitaciones justamente es esa verificación de los requisitos formales. Entonces, en mi criterio no existe posibilidad de inferir el agravio. Recordemos que cualquier persona que resulte perdedora en un proceso tanto de tránsito como un proceso penal, pues se va a encontrar inconforme con esa resolución, pero no necesariamente quiere decir o que esa persona indicó el agravio o que cumplió a cabalidad con todos los requisitos. De manera que entonces, pues con esto concluimos esta primera parte porque es sumamente importante y sumamente relevante. ¿Por qué entonces se realiza de esta forma detallada? Porque si el recurso de apelación no cumple con esos requisitos, el juez penal no debe de entrar a conocer el fondo del asunto, salvo que se traten de defectos absolutos, que también lo vamos a analizar una vez que avancemos con la presentación. Bien, Fausto, ahora sí podemos continuar, por favor. Gracias. ¿Podemos avanzar? Esa fue la que vimos anteriormente. Bien, muchas gracias. Entonces, si ustedes como juezas y jueces penales deciden que ese recurso sí cumplió con esos requisitos de admisibilidad, entonces vamos a partir e incluso en la sentencia debemos de indicar que el recurso se declara admisible por lo menos por aspectos de forma. Ahora vamos a hacer el análisis de fondo y también pues aquí esta presentación pues básicamente es como para una guía, pero les voy a proceder a exponer todos y cada uno de los elementos o todos y cada uno de esos presupuestos que el juez y la jueza penal deben de verificar a la hora de realizar y ejercer esa función como jueces de apelación. Bien, en primer lugar, se debe realizar un examen integral del fallo y también un examen integral del recurso de apelación. Entonces, ya no solamente es que cumpla con esos requisitos formales, sino entonces vamos a ver y vamos a revisar qué fue lo que sucedió en ese proceso de tránsito y por qué ese juez o jueza de primera instancia tomó esa decisión. Vamos entonces a realizar
una debida revisión de las probanzas que el juez utilizó. Vamos a realizar una respectiva revisión de cómo se dio la incorporación de la prueba tanto durante el proceso de tránsito como también durante el juicio oral y público que se realizó en tránsito. Vamos a analizar y vamos a verificar si en efecto esa sentencia cumple con una debida fundamentación jurídica. Además, se debe verificar si se fijó de forma adecuada la pena que fue impuesta, pero también vamos a verificar todo este análisis se debe realizar partiendo de los puntos cuestionados. Y también aquí quisiera compartir con ustedes, con algunos colegas que yo he conversado cuando analizamos expedientes de tránsito. Existen también dos criterios sumamente establecidos con respecto a la materia de tránsito. Incluso, pues, previamente lo conversé por lo menos un poco con la licenciada Ana Catalina. ¿Y qué sucede muchas veces en cuanto a las apelaciones? Si partimos de lo que se establece en el Código Procesal Penal, concretamente en el artículo 459 del Código Procesal Penal, se establece que en materia de alzada, llámese el proceso de tránsito o el proceso penal, el juez penal debe de revisar justamente los puntos que fueron expresamente cuestionados, salvo, como les indiqué, los defectos de oficio, que también lo vamos a analizar. ¿Por qué es importante indicar esto? Bueno, porque muchas veces se nos cuestiona también por parte de los jueces de tránsito, y yo comprendo esa posición, se nos cuestiona que nosotros nos extralimitamos un poco. ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo que corresponde, por lo menos en mi criterio, es verificar si ese juez y esa jueza de tránsito realizó ese proceso de tránsito siguiendo el debido proceso. Si, por ejemplo, si se incorporaron pruebas, llámese fotografías, videos, en ese momento se les otorgó audiencia a todas las partes para que se refirieran sobre esas pruebas, si se les respetó los derechos y garantías fundamentales a todas las partes, y si en efecto, una vez que se concluye el proceso de tránsito, se realiza también un juicio oral y público siguiendo todos los lineamientos también del debido proceso, el respeto para los derechos de las partes, y finalmente eso termina llegando a una conclusión, a una adecuada hipótesis fáctica que encuentra un respaldo probatorio que también a su vez permite llegar a establecer esa certeza jurídica de que la persona que fue en este caso, pongamos que es una persona que fue declarada culpable, pues es la autora responsable de esos hechos. O bien, pues es el mismo trabajo si se decide al final absolver a la persona o bien absolver a ambos imputados. Sin embargo, el ejercicio, por lo menos en mi criterio, del juez penal, pues justamente es eso. Entonces, verificar que el proceso de tránsito se llevó respetando el debido proceso, realizar ese examen integral del fallo, verificar si ese fallo por sí solo es capaz de sostenerse, verificar además los puntos cuestionados en ese recurso de apelación y confrontarlos entonces con esa sentencia de segunda instancia. Por eso les incluía en esta presentación varias de los argumentos o los alegatos de las partes a la hora de interponer el recurso de apelación. Por ejemplo, una de las más comunes es la falta de fundamentación. Recordemos que la falta de fundamentación es integrante del debido proceso, entonces claramente es uno de los aspectos que esa sentencia de primera instancia debe de cumplir. Entonces, si por alguna razón en esa sentencia de primera instancia la parte recurrente alega que no se le valoró algún elemento de prueba, por ejemplo, que incorporó un video y en la sentencia el juez de tránsito ni siquiera hizo una indicación, pues es claro que esa es una sentencia que nosotros como juezas y jueces penales debemos de entrar a conocer y debemos necesariamente de declarar ineficaz, declarar con lugar el recurso de apelación y ordenar
un nuevo juicio de reenvío. ¿Por qué? Bueno, porque justamente ahí se da una violación al debido proceso, porque no se le puso en conocimiento a las partes la prueba, pero además, más allá de eso, porque no fue analizada de forma concreta y ni siquiera se hizo mención en esa sentencia. En igual sentido sucede en cuanto a la errónea valoración de la prueba y como principio de derivación. Más adelante, cuando estemos por finalizar, yo les traigo un caso con respecto a esta errónea valoración de la prueba por el principio de derivación, pero sí quisiera desde ya adelantarles que también como parte de los diferentes criterios que tenemos nosotros los jueces y las juezas penales, existen quienes consideran que una vez que se verifica esa sentencia, en muchas ocasiones es oral, en muchas ocasiones es escrita, se verifica y el juez penal estima que la sentencia sí cumple con una serie de requisitos, pero tienen un criterio distinto, por ejemplo, en cuanto a la valoración de la prueba, para ser más específica, en cuanto a un testigo. Por ejemplo, se recibieron dos conductores. Esos dos conductores, cada uno de ellos cuenta con un testigo. En el juicio se recibe, se escucha a ambas partes, se escucha a ambos testigos y el juez penal considera que por alguna razón el testigo y una de las partes no lleva razón. Entonces, resulta que el juez de primera instancia emite una resolución en la cual decide darle la razón a una de las partes, declarar responsable a una de las partes y absolver a otra de las partes. ¿Cuál es mi criterio? Mi criterio es que si la sentencia se encuentra debidamente fundamentada, si ese juez o jueza de tránsito indicó por qué le merecían credibilidad, por qué esa versión le merecía fe o no, y por qué la otra parte no, en mi criterio, esa es una sentencia que debería de mantenerse. Es decir, no basta para mí tener un criterio distinto. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la valoración de la prueba debe de realizarla el juez de tránsito bajo los principios propios del juicio, bajo los principios de contradicción, inmediatez. Únicamente es ese juez el que realizó el juicio y el que tuvo a mano toda la prueba. Sin embargo, como indiqué, y yo respeto el criterio de los colegas, hay quienes de una verificación de esa sentencia y de la escucha incluso de el audio, llegan a la conclusión de que el testigo no declaró de forma correcta, que ellos no le merecen credibilidad ni a ese imputado ni a ese testigo, y entonces estiman que la sentencia contiene una errónea valoración de la prueba y consecuentemente declaran ineficaz la sentencia y ordenan nuevamente la realización de un juicio. Sin embargo, como les indiqué y para no extenderme más, en mi criterio, si la sentencia cumple a cabalidad con todos los requisitos, si se fundamentó de forma correcta, si se utilizaron todos los elementos probatorios que fueron incorporados al proceso, si se respetó el debido proceso, indistintamente del criterio que yo tenga, salvo que no se dé como el siguiente aspecto que les voy a analizar, una errónea aplicación de la norma, pues esa sentencia debería de confirmarse. Como les indiqué, pues ese es uno de los argumentos también más comunes que se dan y que nosotros verificamos, y es la errónea aplicación de la norma. Un segundo, por favor. Bien, ¿qué sucede en muchos expedientes que he podido observar? Bueno, puede que exista una sentencia que es recurrida, que es apelada, pero que cuando se verifica esa hipótesis fáctica y se verifica esa fundamentación jurídica, se observa que existe una errónea aplicación de la norma. Es decir, a una persona se le abrió un proceso de tránsito por una colisión. Una colisión en la que finalmente el juez de tránsito considera, por alguna razón, que es responsable, por ejemplo, porque no guardó la debida distancia. Sin embargo, si ustedes profundizan un poco más en el fondo de ese recurso y en el fondo de ese proceso, pueden observar tal vez que existe alguna otra causal que fue la que dio pie a esa colisión, que fue la que originó esa colisión y que no necesariamente fue
que no se respetó la distancia debida, sino que por alguna razón se dio un adelantamiento, alguna de las partes se brincó un alto, no respetó un ceda, y entonces ahí también entra ese ejercicio práctico que deben realizar los jueces y juezas penales a la hora de analizar el fondo del asunto en materia de tránsito. ¿Por qué? Porque no necesariamente en algunas ocasiones se aplica de forma correcta la norma sustantiva. Entonces ahí, justamente por una errónea aplicación de esa norma, el juez penal debería estar siempre vigilante, debería estar atento y verificar si en efecto la conducta a la cual esa jueza o juez de instancia, de primera instancia, llegó a esa conclusión, si en efecto corresponde o no con los hechos que sucedieron y si corresponde también con la prueba que se obtuvo en el proceso y también incluso si corresponde o no a la sanción que se le impuso a ese conductor o a esa persona imputada. Porque incluso también con esto de la sanción, debo de indicarles que existen incluso algunos recursos que son verificados y que son revisados una vez que se revisa la sentencia sí cumple con todos los requisitos legales, pero a la hora de la fijación de la pena, pues no se cumplió a totalidad con lo que establece la ley de tránsito. Es decir, por ejemplo, existió también un error en la aplicación de las multas. Entonces, también ahí los jueces y juezas penales debemos de realizar ese ejercicio, verificar si en efecto esa debida adecuación típica de los hechos se encuentra debidamente establecida en la ley de tránsito y cuál es esa sanción que corresponde. Y si por alguna razón existe un error en esa aplicación, pues debemos de declararla. Bien, para continuar, Fausto, por favor. Parte de lo que les he comentado es que tanto la ley de tránsito como el ordenamiento jurídico establece que los jueces y juezas penales deben de estar o deben de verificar sobre únicamente los puntos que son expresamente cuestionados. Sin embargo, siendo que tanto en el proceso de tránsito como con el Código Procesal Penal se establecen una serie de defectos absolutos que deben de ser aplicados supletoriamente. Entonces, para eso debemos de recurrir a lo que establecen los artículos a partir del 175 y siguientes del Código Procesal Penal, pero concretamente el artículo 178 del Código Procesal Penal, donde se establece cuáles son esos defectos absolutos. Únicamente ahí no está agregado uno de los incisos del artículo 178 porque habla al respecto de la intervención del Ministerio Público, pero debemos de recordar que en el proceso de tránsito pues no hay Ministerio Público. Entonces, se indica que el juez penal debe verificar ese recurso de apelación, pero que también, si por alguna razón detecta en el proceso algún defecto absoluto, incluso estos se deben de decretar de oficio. Entonces, por alguna razón, si se observa en la revisión de ese proceso de tránsito algún defecto con respecto a la intervención, asistencia o representación del imputado, aunque la parte no lo haya alegado en el recurso, el juez y jueza penal está en la total y absoluta obligación de declararlo de oficio y consecuentemente también anular todo lo actuado y ordenar, si es necesario, incluso retrotraer los actos hasta el acto que no fue viciado. Con respecto a esto, también les traigo un caso que es lo que les voy a explicar al finalizar. Entonces, para repasar, esos defectos absolutos se van a dar cuando se dé algún tipo de intervención, asistencia o representación de la persona imputada, cuando, es decir, no se verifique que se dio el cumplimiento a la Constitución política, al Código Procesal Penal, al ordenamiento jurídico, así como también sobre la inobservancia de derechos y garantías también previstas en esa Constitución política, en el derecho internacional o también en el derecho, o comunitario. Y finalmente, con respecto al nombramiento, capacidad y constitución de los jueces o los tribunales. Esos entonces son, pues, básicamente los defectos absolutos
que nosotros deberíamos de verificar, pero sobre esto pareciera que es poco, pero se dan una serie sobre estos, por lo menos presupuestos, se derivan una serie de vicios en el procedimiento que finalmente provocan defectos absolutos y que muchas veces alguna de las partes, pues por no tener conocimiento del derecho, no alega. Sin embargo, como les indiqué, estos defectos sí son posibles declararlos de oficio y consecuentemente, aunque la parte no lo haya alegado, pues debemos entonces declararlos y consecuentemente declarar con lugar el recurso y devolver los autos a el juzgado de su origen. Bien, Fausto, por favor. Bien, como les indiqué, les traigo algunos ejemplos de la práctica donde podemos observar todo lo que he expuesto, por lo menos en estos últimos minutos, para que ustedes puedan de una forma más práctica también observar qué es lo que sucede cuando se verifica un recurso de apelación y cuál es esa sentencia que el juez penal debería de dictar. Recuerdo un caso donde una de las personas conductoras se trataba de una persona estadounidense. Entonces, esta persona estadounidense pues claramente no conoce sobre el idioma español. El proceso de tránsito inicia, se realiza se da la colisión, llegan la policía de tránsito, se levantan las boletas. Este proceso ya ahora sí llega al juzgado de tránsito. En el juzgado de tránsito se inicia el proceso, incluso se citan a las partes porque en la práctica cuando se da la colisión, en la boleta se le cita directamente a la parte. Esta parte, el estadounidense se presenta al proceso de tránsito, como no comprende, no se asesora, no lleva ningún tipo de intérprete, traductor, no alguna persona conocida, se presenta al proceso de tránsito y en esa oportunidad no declara porque no está en la capacidad de brindar algún tipo de declaración. El proceso continúa. En este proceso se ponen en conocimiento todas las pruebas que se obtuvieron dentro del proceso, se pusieron en conocimiento las fotografías, la declaración de la otra parte, se convoca a una conciliación en la que las partes pues no se presentan y finalmente se realiza un juicio. En ese juicio el estadounidense también se presenta, pero tampoco declara. Por alguna razón, el juez o la jueza de tránsito no se percata de esta situación y dicta una sentencia y en esa sentencia lo declaran culpable. Una vez con esa sentencia de primera instancia, el estadounidense ahora sí va donde un abogado a que lo asesore y entonces interponen un recurso de apelación justamente porque se violaron una serie de derechos y garantías fundamentales, dentro de ellos pues justamente ese derecho de que el estadounidense pues pudiera comprender todos los actos que se desarrollaron dentro del proceso de tránsito. Para eso podemos observar que en el artículo 14 del Código Procesal Penal se establece el ordenamiento jurídico y establece el Código Procesal Penal que los actos dentro del ordenamiento jurídico costarricense deben de desarrollarse bajo el idioma español. Por su parte, el artículo 131 del Código Procesal Penal también establece que en caso de que una persona sea extranjera, deberá de nombrársele ya sea un traductor, dependiendo, un intérprete, dependiendo de la dificultad que tenga la parte a la hora de comprender y a la hora de poder participar dentro del proceso penal. Y finalmente, pues existe también un derecho y un principio constitucional, que es el principio del derecho de acceso a la justicia, que debe de prevalecer para todas las partes, sea una persona costarricense o una persona extranjera, razón por la cual pues es evidente, y esto es un caso práctico que les indiqué, de los defectos absolutos, porque justamente se da esa inobservancia a esos derechos, a esas garantías fundamentales en la intervención de una de las partes, concretamente uno de los imputados, que estuvo prácticamente todo el proceso en indefensión. Entonces también ese consecuentemente es uno de los ejemplos que les indiqué anteriormente, donde el juez penal
no solamente debe de revocar esa sentencia, declararla ineficaz, sino que además debe de ordenar retrotraer todos los actos procesales que fueron desarrollados dentro de ese proceso de tránsito. Básicamente, desde el primer acto, que es la declaración indagatoria, para que esta persona pues cuente con un debido acompañamiento, un respectivo traductor y que entonces pues pueda comprender qué es lo que se le está imputando y pueda ejercer ese derecho de defensa material. En igual sentido, con permiso. Otro de los ejemplos que les traigo en esta tarde es con respecto a lo que les había indicado de previo de la errónea aplicación de la norma sustantiva. En el artículo 180, creo que es el 87, y ahí se indicó mal. Es el artículo 187 porque el 186 habla sobre los requisitos de interposición del recurso. Se establece que en el proceso de tránsito, cuando no existan elementos de prueba para poder establecer la responsabilidad de una de las partes, el procedimiento que establece el proceso de tránsito y la resolución que establece es el archivo de la causa. Es lo que los que trabajamos en materia penal conocemos o se puede ver la semejanza con una desestimación. Entonces, el caso típico de estos es cuando se da una colisión y una de las personas se da a la fuga. Entonces, como dentro del proceso de tránsito existen tantas limitantes, ahí no existe la capacidad de poder investigar, de que contamos con el organismo de investigación judicial para realizar diferentes diligencias que permitan individualizar a una persona, sino que incluso se le insta a la otra parte a promover, a incorporar elementos de prueba que permitan de una u otra forma identificar al otro conductor. ¿Qué sucede? Que en muchos casos sucede que esa parte nunca aparece, o por lo menos no aparece en un tiempo, pero posteriormente existe algún elemento de prueba, algún video, una fotografía que permite individualizarlo. Sin embargo, en este supuesto que les estoy indicando, digamos que esa parte nunca apareció. Entonces, el procedimiento de tránsito y la resolución con la que se debería de resolver ese proceso es con el archivo de la causa. Sin embargo, ¿con qué me he encontrado? En muchos recursos de apelación y en muchas sentencias de esos jueces y juezas de tránsito. Bueno, que emiten una sentencia, pero que en el fondo del asunto lo que se está ordenando es el archivo de la causa. Bueno, en mi criterio eso no está correcto y en mi criterio ahí es donde se evidencia de forma muy clara esa errónea aplicación de la norma sustantiva. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que es sumamente distinto una sentencia. Una sentencia le pone fin al proceso penal. Una sentencia tiene carácter de cosa juzgada y claramente puede ser apelada. Sin embargo, la diferencia del archivo no solamente es que se trata de una resolución que no le da fin al proceso penal por ser un archivo, entonces consecuentemente si nos devolvemos a la impugnabilidad objetiva, no va a cumplir con uno de los requisitos de admisibilidad, sino que además se trata de una resolución que se encuentra establecida cuando no aparece alguna de las dos partes. Entonces, no es correcto que se emita una sentencia y se ordene un archivo cuando el archivo eventualmente puede ser reabierto. Cuando se ordena una resolución y consecuentemente se ordena el archivo, pues justamente se puede reabrir siempre y cuando existan nuevos elementos de prueba que permitan justamente individualizar a esa persona y poder establecer eventualmente la responsabilidad penal de alguna de las personas. Entonces, ahí es donde se da también otro de los errores que yo he observado en la materia de tránsito, en el proceso de tránsito, y que existe una errónea aplicación de la norma sustantiva. Ahora bien, ¿qué sucedió en este caso? Y si bien es cierto, se trataba de un archivo que podría considerarse, como les indiqué, que no cumple
con ese primer requisito de la impugnabilidad objetiva, porque podríamos considerar que no es una resolución recurrible, por lo que ya les indiqué, que no le da fin al proceso. Es lo cierto que como se emitió como una sentencia que tenía el respectivo número de la sentencia y que cumplió con el resto de los requisitos de la sentencia, ahí entonces yo entro a conocer sobre ese recurso, la declaro ineficaz y ordeno nuevamente al juez de tránsito aplicar de forma correcta la norma sustantiva. Ahora bien, otro de los ejemplos que también quisiera compartirles es con respecto a, y que también sucede muchísimo, en este caso, pues he realmente revisado una gran cantidad de recursos de las partes que alegan este vicio en el proceso, es con respecto a la conciliación. Y bueno, por lo menos en mi caso, que yo soy siempre pro justicia restaurativa y de los aspectos, de las funciones que más me gustan de ser juez penal, pues justamente no solamente es que puedo ser un ente neutral, sino también un juez conciliador, pues justamente es realizar entonces ese análisis minucioso, pero también garante de ese derecho que tienen las partes de conciliar dentro del proceso de tránsito. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque el proceso de tránsito permite justamente les brinda a las partes esa oportunidad de conciliar dentro de ese proceso. Sin embargo, si esa oportunidad, por alguna razón, se les cercena ese derecho, únicamente contra esa sentencia lo que queda es el recurso de apelación. Sin embargo, las partes ya no tienen la posibilidad de conciliar. Es decir, podrían de conciliar extrajudicialmente, pero ya no pueden conciliar dentro de un proceso penal. Y pues sabemos que dentro de un proceso penal la conciliación cuenta con una serie de garantías que le brindan a las partes un eventual efectivo cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que he visto en los procesos de tránsito y en los recursos de apelación? Bueno, que justamente la parte indica que por alguna razón se dio un atraso con la aseguradora. Es decir, faltó algún documento, la aseguradora, y eso pasa también dentro del proceso penal. Incluso los que trabajamos en materia penal sabemos que cuando en los delitos de lesiones culposas las partes quieren conciliar y se trata por medio de esa conciliación de realizar a través de una aseguradora, yo he tenido expedientes que han durado hasta 2 o 3 años en que pues la parte pueda contar con ese peritaje. Sabemos que no sucede lo mismo dentro del proceso de tránsito, porque el proceso de tránsito tiene pues plazos más cortos de prescripción, aunque la conciliación pues suspende. Es lo cierto que sí sucede que las partes tienen toda la voluntad de intentar conciliar. Sin embargo, como ya indiqué, por alguna razón no se observa ese acuerdo final entre las partes. Entonces, ¿qué es lo que he visto? ¿Qué es lo que sucede? Que el juez de tránsito o la jueza de tránsito lo que dicen es, no, la conciliación no prosperó, y si por alguna razón incluso en ese proceso no existen testigos, entonces, como la ley de tránsito establece que con el señalamiento de juicio, si la conciliación no prospera y si no existen testigos, el juez o la jueza de tránsito puede dictar sentencia de inmediato. Entonces, recapitulemos, si se trata de unas partes que tienen ese acercamiento, que tienen la voluntad de conciliar y por alguna razón no logran, por lo menos en el plazo que les establece el juzgado, traer ese peritaje, ese informe final de la aseguradora que les va a permitir finalmente establecer las condiciones de esa conciliación, y si con mucho más razón no existen testigos, entonces aquí suceden dos cosas. Ya se tiene por convocada la parte al juicio, porque se indica que si no prospera la conciliación, se va a entrar a conocer el juicio, y como les indiqué, si no hay testigos, el juez y la jueza de tránsito están facultados en emitir esa sentencia de tránsito. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez con esa sentencia llega la parte al juzgado penal alegando que se les está cercenando ese derecho de conciliación, ese derecho de acceso a la justicia y esa oportunidad de que dentro de un proceso puedan llegar a conciliar.
En mi criterio, pues sí, existe ahí un vicio en el procedimiento, existe una violación a los derechos de las partes, como les he indicado, a ese derecho de que las partes puedan resolver la solución del conflicto a través del artículo 7 del Código Procesal Penal, de que justamente sean las partes las que decidan cuál es la solución que le deben de dar a ese conflicto que tuvieron concretamente con respecto a la colisión. Y consecuentemente yo estimo que existe un vicio en el procedimiento, una violación al debido proceso, al derecho de las partes, y revoco esa resolución, la declaro ineficaz y consecuentemente le ordeno al juez de tránsito otorgarle a las partes el espacio necesario para que puedan conciliar. Y pues finalmente con respecto a, con permiso, el último ejemplo que les traía es sobre las versiones contrapuestas. También se los indiqué en el desarrollo de esta conferencia, pero se trata de, por ejemplo, un expediente que pude observar donde existen dos ejemplos con respecto a esto y dos criterios distintos. Existen muchos casos donde en el juicio de tránsito y dentro del proceso de tránsito están las dos personas imputadas, cada una de ellos dan su versión de los hechos y cada una de ellos trae su testigo. Entonces, finalmente, ese juez y jueza de tránsito decide que quien tiene la razón es una de las partes y decide entonces condenar porque se estima que tiene la certeza necesaria y absoluta para condenar a esa parte y porque entonces le creyó a ese imputado y le creyó a ese testigo. ¿Qué sucede? Como ya les indiqué, y estos son casos de la vida real, yo ya se los he adelantado. Bueno, en mi criterio, nuevamente, lo que realizo es una revisión de ese recurso de apelación, si cumple con esos requisitos de admisibilidad, tanto objetivos como subjetivos, y verificado el fondo del asunto. Si yo considero que el juez y la jueza de tránsito hizo una correspondiente valoración de la prueba, detalló de forma clara, precisa y circunstanciada por qué razón le creyó a ese conductor y por qué razón le creyó a ese testigo, en mi criterio, pues esas resoluciones yo las confirmo. Entonces, declaro sin lugar el recurso de apelación y confirmo la resolución de primera instancia. Sin embargo, y pues eso yo se los dejo a discreción de cada uno, también existe la posibilidad y existe el criterio de muchos colegas, repito que yo los respeto, que estiman por alguna razón que el juez de tránsito no explicó de forma clara y detallada por qué le daba razón a una de las partes o bien tienen el criterio de que no le creen a ese testigo, no le creen el dicho al imputado y que ahí, por ejemplo, podría existir las versiones contrapuestas y que la solución correcta del caso debería de ser absolver a ambos conductores. Sin embargo, mi criterio es que el juez de alzada también tiene limitaciones y una de las limitaciones pues justamente es esa, respetar el criterio del juez de tránsito siempre y cuando cumpla a cabalidad con todos los presupuestos que hemos analizado en esta tarde, el día de hoy. Siempre es importante que ustedes tengan en cuenta y que tomen en cuenta que el recurso de apelación es un instrumento idóneo que lo que pretende justamente es modificar una decisión jurisdiccional donde se desenvolvió y se desarrolló todo un proceso de tránsito, donde se llevó un juicio. Entonces, finalmente la labor del juez penal es realizar ese juicio sobre ese juicio de valor, ese juicio sobre esa sentencia, pero siempre ajustado a los alegatos que ha indicado la parte. De ahí entonces que si quisiera entonces, como les indiqué, pues esto es algo muchísimo más práctico. El día de hoy en esta exposición, pues ustedes pueden observar que yo no traje mucha teoría porque cuando yo inicié a trabajar como jueza penal, pude observar que muchos de los jueces y juezas penales le huyen muchísimo a las apelaciones de tránsito, porque tal vez no se tiene un conocimiento de ese proceso de tránsito. Sin embargo, cuando pude empezar a estudiar la materia, pude establecer que en efecto la primera revisión de juez de garantía que debe realizar el juez y la jueza penal
es verificar el cumplimiento de requisitos. Y hasta que no se verifiquen ese cumplimiento de requisitos, no podríamos entrar a conocer el fondo del asunto. De manera que entonces, con esto ya yo finalizo. Espero que esta conferencia haya sido de su agrado y pues si tienen algún tipo de pregunta, pues estoy aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciada Verónica, pues por esta exposición que nos ha brindado muy claro.